La verdad, esa palabra que resuena en los templos con la misma fuerza que se susurra en los calabozos de la Inquisición, ¿no es acaso el arma más peligrosa que ha conocido la humanidad? En los pasillos de mármol del Vaticano, donde cada piedra guarda secretos milenarios, existe un temor más profundo que el que se siente ante la muerte. El temor a que la luz de la razón penetre las sombras cuidadosamente construidas durante siglos de poder eclesiástico. Baruch Spinoza, el judío de Ámsterdam que se atrevió a desafiar no solo a su propia comunidad, sino a la cristiandad entera, conocía este temor íntimamente, pues había experimentado en carne propia el precio de la honestidad intelectual. ¿Por qué un hombre que buscaba la verdad con la devoción de un místico fue declarado hereje por todas las religiones de su tiempo? ¿Qué había descubierto en los textos sagrados que resultaba tan amenazante para quienes se proclamaban guardianes de la fe? La mañana del 27 de julio de 1656, cuando la sinagoga portuguesa de Ámsterdam pronunció el más severo de los anatemas contra el joven Spinoza, no se limitaron a expulsar a un individuo rebelde, estaban intentando enterrar una forma de pensamiento que cuestionaba los cimientos mismos sobre los que se había construido la autoridad religiosa. Las palabras del Jerem resonaron como un eco profético: que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Pero ¿acaso no sabían los ancianos de la sinagoga que al pronunciar estas palabras estaban siendo fieles discípulos de aquellos fariseos que Cristo mismo había condenado por su hipocresía? ¿No era Spinoza, en su búsqueda implacable de la verdad, más cristiano que muchos cristianos, más judío que muchos judíos? En este momento, mientras estas palabras viajan a través del tiempo y el espacio para llegar hasta ustedes, me pregunto, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta reflexión? Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad están mirando, qué hora marca su reloj en este instante, porque la verdad no conoce fronteras ni usos horarios, y tal vez ese amigo cercano con quien compartirán este mensaje necesite escuchar precisamente estas palabras para que las bendiciones lleguen a su familia cuando más las necesite. La filosofía de Spinoza nos enseña que todo está conectado, que cada pensamiento, cada reflexión, cada momento de iluminación forma parte de una red infinita de causas y efectos que trasciende nuestras limitadas percepciones. El gran filósofo de Ámsterdam había nacido en una época donde la Europa cristiana se desangraba en guerras religiosas, donde católicos y protestantes se mataban mutuamente en nombre del mismo Dios, donde la Inquisición quemaba herejes mientras los reformistas quemaban iglesias. ¿No resulta paradójico que en medio de tanta violencia sagrada, un hombre que predicaba el amor intelectual hacia Dios fuera considerado el mayor enemigo de la religión? Spinoza observaba esta carnicería desde su taller de pulidor de lentes, trabajando en silencio mientras su mente forjaba una teología tan revolucionaria que haría temblar los cimientos de Roma y Ginebra por igual. ¿Qué había visto Spinoza en las Escrituras que se les había escapado a siglos de teólogos? La respuesta no residía en revelaciones místicas ni en éxtasis divinos, sino en algo mucho más simple, y por eso mismo, infinitamente más peligroso. Había aplicado la razón crítica a los textos sagrados con la misma rigurosidad con que estudiaba las leyes de la óptica. Su tratado teológico-político no era meramente un análisis académico, era una disección anatómica de los mecanismos del poder religioso, una autopsia intelectual de las mentiras piadosas que mantenían a las masas en la ignorancia y el terror. El filósofo judío había descubierto que los milagros, esos eventos extraordinarios que la Iglesia utilizaba como pruebas irrefutables de la intervención divina, no eran más que fenómenos naturales mal comprendidos o, en el peor de los casos, manipulaciones deliberadas diseñadas para impresionar a los crédulos. ¿Cómo podía un Dios perfecto, se preguntaba Spinoza, violar las leyes naturales que él mismo había establecido? ¿No sería más lógico concluir que lo que llamamos milagros son simplemente manifestaciones de leyes naturales que aún no comprendemos completamente? Esta perspectiva no negaba a Dios. Por el contrario, lo elevaba por encima de las pequeñas teatralidades que los sacerdotes atribuían a su voluntad. Pero la herejía más profunda de Spinoza no residía en su crítica a los milagros,
sino en su reinterpretación radical de la salvación misma. Mientras la Iglesia Católica construía un complejo aparato de mediación entre Dios y el hombre, sacramentos, indulgencias, intercesión de santos, autoridad papal, y mientras las iglesias protestantes simplificaban este esquema, pero mantenían la idea de una salvación externa otorgada por gracia divina, Spinoza propuso algo completamente diferente: la salvación como un proceso intelectual y moral que cada individuo debe realizar por sí mismo a través del conocimiento y el amor racional hacia Dios. ¿Por qué esta idea resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas? Porque eliminaba de un golpe toda la estructura jerárquica sobre la cual se había construido el poder eclesiástico. Si cada ser humano podía alcanzar la salvación a través de su propio esfuerzo intelectual y moral, ¿para qué servían los sacerdotes? ¿Para qué las iglesias? ¿Para qué las complicadas teologías que solo unos pocos iniciados podían comprender? Spinoza no estaba simplemente criticando ciertas prácticas corruptas de la Iglesia, como habían hecho los reformadores. Estaba cuestionando la necesidad misma de la institución religiosa como intermediaria entre el hombre y lo divino. La doctrina spinociana de la salvación se fundamentaba en una comprensión radicalmente diferente de la naturaleza humana y divina. Para Spinoza, Dios no era el monarca celestial de la teología tradicional, un ser personal que juzga, premia y castiga según criterios morales humanos, sino la totalidad misma de la realidad, la sustancia infinita de la cual todas las cosas particulares son modos o manifestaciones. Esta concepción, que los teólogos denunciaron como panteísmo herético, tenía implicaciones extraordinarias para la comprensión de la salvación. Si Dios es la naturaleza misma, si cada ser humano es una expresión particular de la esencia divina, entonces la salvación no puede ser algo que se otorga desde el exterior, sino algo que se descubre y se realiza desde el interior de cada individuo. La salvación spinociana no consiste en escapar de este mundo hacia un reino celestial, sino en comprender nuestro lugar en la totalidad cósmica y vivir en armonía con las leyes eternas que gobiernan la realidad. ¿No es esta una concepción más digna de la divinidad que la imagen de un Dios caprichoso que salva a algunos y condena a otros según criterios incomprensibles? El camino hacia esta salvación, según Spinoza, pasa por tres formas de conocimiento: el conocimiento imaginativo, que se basa en la experiencia sensorial y las opiniones; el conocimiento racional, que se eleva a la comprensión de las causas universales; y finalmente, el conocimiento intuitivo, que nos permite aprehender la esencia eterna de las cosas y nuestro lugar en el orden cósmico. Este tercer tipo de conocimiento genera lo que Spinoza llamaba amor intelectual hacia Dios, una forma de beatitud que trasciende las emociones ordinarias y nos conecta directamente con la eternidad. ¿Por qué la Iglesia había ocultado esta doctrina, sustituyéndola por un sistema de recompensas y castigos que mantenía a los fieles en un estado de dependencia perpetua? La respuesta de Spinoza era brutalmente clara: porque el miedo es más fácil de manipular que el amor, porque la ignorancia es más controlable que el conocimiento, porque la superstición genera más obediencia que la sabiduría. Los sacerdotes habían descubierto hacía mucho tiempo que era más rentable mantener a las masas aterrorizadas por la perspectiva del infierno que ayudarlas a descubrir la divinidad que llevaban dentro. Esta manipulación no era simplemente una corrupción accidental del mensaje cristiano original, era, según Spinoza, una traición sistemática a las enseñanzas más profundas de Cristo. Jesús había predicado que el reino de los cielos estaba dentro de cada ser humano, que la verdad los haría libres, que Dios era amor. Pero sus supuestos seguidores habían convertido estas enseñanzas liberadoras en un sistema de opresión espiritual, reemplazando el mensaje de libertad interior por una doctrina de sumisión exterior. La crítica spinociana no se limitaba al cristianismo, se extendía también al judaísmo de su época y, por implicación, a todas las religiones organizadas que anteponían la obediencia ciega a la búsqueda honesta de la verdad. El filósofo había observado cómo su propia comunidad judía, traumatizada por siglos de persecución, se había refugiado en un rigorismo ritual que sofocaba cualquier intento de reflexión crítica. ¿No era trágico que un pueblo que había dado al mundo a los profetas
esos grandes críticos de la hipocresía religiosa, hubiera terminado por rechazar a quienes continuaban esa tradición profética. Pero Spinoza no se limitaba a criticar, ofrecía una alternativa constructiva. Su sistema filosófico presentaba una visión de la existencia humana, en la que cada individuo podía encontrar significado y propósito sin necesidad de mediadores institucionales. La ética spinoziana no se basaba en mandamientos externos impuestos por autoridades religiosas, sino en la comprensión racional de lo que genuinamente conviene al ser humano para su florecimiento y felicidad. ¿Qué significa vivir éticamente según Spinoza? Significa comprender que nuestro verdadero interés coincide con el de toda la humanidad, que nuestra felicidad genuina no puede construirse sobre la infelicidad ajena, que la sabiduría y la virtud son recompensas en sí mismas y no instrumentos para obtener favores divinos. Esta ética de la alegría, como la llamaría más tarde Nietzsche, contrastaba radicalmente con la ética del sacrificio y la abnegación que predicaban las iglesias. El filósofo holandés había descubierto que la verdadera religiosidad no consistía en la observancia de rituales externos ni en la aceptación ciega de dogmas, sino en el cultivo de la sabiduría, la compasión y la alegría. Su famosa frase «no reír, no llorar, no odiar, sino comprender» resumía toda una filosofía de vida que buscaba elevarse por encima de las pasiones destructivas que envenenan la existencia humana. Esta comprensión liberadora tenía implicaciones políticas que Spinoza no dudó en explorar. Si todos los seres humanos tienen la capacidad de alcanzar la sabiduría y la virtud por sí mismos, entonces ninguna autoridad, sea religiosa o civil, tiene derecho a tratarlos como menores de edad intelectuales. La democracia, para Spinoza, no era simplemente una forma de gobierno, sino la expresión política natural de esta dignidad fundamental del ser humano. ¿Por qué entonces las autoridades religiosas de su época reaccionaron con tanta violencia contra estas ideas? Porque Spinoza había tocado el nervio más sensible del poder eclesiástico. Había demostrado que la religión podía existir y florecer sin necesidad de sus servicios. Había mostrado un camino hacia lo sagrado que no pasaba por las puertas de ningún templo, una vía hacia la salvación que no requería la aprobación de ningún clero. La persecución que sufrió Spinoza no fue un accidente histórico ni el resultado de malentendidos teológicos, fue la respuesta predecible de instituciones que veían amenazados sus privilegios y su razón de ser. El filósofo había cometido el pecado imperdonable de sugerir que la verdad religiosa podía ser accesible a cualquier persona dispuesta a ejercitar honestamente su razón, independientemente de su formación teológica o su posición en la jerarquía eclesiástica. Pero la obra de Spinoza contenía una paradoja fascinante. Mientras era rechazado por las autoridades religiosas oficiales, ejercía una influencia profunda sobre muchos buscadores espirituales sinceros. Sus ideas encontraron eco en los corazones de quienes habían experimentado la vacuidad de las religiones institucionales, pero no querían renunciar a la dimensión espiritual de la existencia. Para estos espíritus inquietos, Spinoza ofrecía una tercera vía. Ni el dogmatismo ciego de los ortodoxos, ni el materialismo vacío de los ateos, sino una espiritualidad racional que honraba tanto las exigencias de la mente como las del corazón. Esta síntesis entre razón y espiritualidad, que Spinoza logró con una elegancia conceptual extraordinaria, representaba una amenaza existencial para las religiones establecidas porque demostraba que era posible una religiosidad más profunda y auténtica que la que ofrecían las instituciones tradicionales. ¿Cómo podían los clérigos competir con una doctrina que prometía no simplemente la salvación en el más allá, sino la beatitud en esta misma vida a través del desarrollo pleno de las capacidades humanas? La respuesta institucional fue predecible. Si no podían refutar las ideas de Spinoza, intentarían silenciarlas. Si no podían conquistar al pensador, tratarían de destruir su influencia. La excomunión, la censura, la persecución no eran argumentos teológicos, sino admisiones implícitas de derrota intelectual. Los guardianes de la ortodoxia habían elegido el camino de la fuerza porque sabían que no podían ganar la batalla en el terreno de las ideas. Sin embargo,
Como suele ocurrir con las verdades profundas, la persecución solo sirvió para aumentar el poder de atracción de las ideas spinozianas. Cada intento de silenciar al filósofo generaba nuevos lectores curiosos. Cada anatema pronunciado contra su obra despertaba nuevas vocaciones filosóficas. La historia de las ideas demuestra una y otra vez que las verdades auténticas poseen una vitalidad que trasciende las circunstancias históricas particulares y encuentra siempre nuevos canales de expresión. En los salones intelectuales de París, en las universidades alemanas, en los círculos literarios de Londres, las ideas de Spinoza comenzaron a circular como un fermento subterráneo que transformaría gradualmente el paisaje intelectual europeo. Pensadores como Lessing, Herder, Goethe, Schelling encontraron en la filosofía spinoziana elementos vitales para su propia reflexión. La Ilustración, el Romanticismo, el idealismo alemán, todos estos movimientos llevaban en sus venas algo de la sangre intelectual del judío de Ámsterdam. ¿No resulta irónico que un pensador execrado por las autoridades religiosas de su tiempo haya ejercido una influencia más duradera sobre la espiritualidad humana que muchos de sus perseguidores? ¿No es esta una confirmación empírica de su tesis de que la verdad posee una fuerza intrínseca que tarde o temprano se impone sobre la falsedad, por muy bien defendida que esté por los poderes establecidos? La doctrina espinociana de la salvación no era simplemente una teoría académica, era una propuesta práctica para la transformación de la condición humana. Spinoza había experimentado en su propia vida el poder liberador de sus ideas. A pesar de la excomunión, la pobreza, el aislamiento social, había logrado cultivar una serenidad y una alegría que impresionaban a todos quienes lo conocían. Su ejemplo personal demostraba que era posible vivir una vida profundamente espiritual sin someterse a las autoridades religiosas establecidas. Esta dimensión existencial de la filosofía spinoziana era quizás la más amenazante para las iglesias. No se trataba simplemente de ideas abstractas que pudieran ser refutadas en debates teológicos. Se trataba de una forma de vida que funcionaba, que producía individuos más sabios, más felices, más virtuosos que muchos de los fieles oficiales. ¿Cómo podían los clérigos explicar que un hereje excomunicado viviera con mayor dignidad espiritual que muchos creyentes ortodoxos? La respuesta a esta pregunta incómoda era evitar plantearla, mantener a los fieles alejados de las obras de Spinoza, crear una muralla de silencio y desinformación alrededor de su figura. Pero esta estrategia estaba condenada al fracaso. En una época en que la imprenta había democratizado el acceso al conocimiento y las ideas circulaban con una velocidad sin precedentes. El siglo XVIII vio el triunfo póstumo de muchas ideas spinozianas. La crítica bíblica, la separación entre Iglesia y Estado, la tolerancia religiosa, la democracia liberal, todos estos desarrollos llevaban la marca indeleble del pensamiento del filósofo holandés. La Revolución Francesa, con su Declaración de los Derechos del Hombre, traducía al lenguaje político algunas de las intuiciones más profundas de la filosofía spinoziana sobre la dignidad y la autonomía del ser humano. Pero tal vez el triunfo más significativo de Spinoza fue la gradual transformación de la sensibilidad religiosa occidental. Incluso dentro de las iglesias establecidas, comenzaron a aparecer corrientes que, sin mencionar su nombre, adoptaban elementos de su visión, una comprensión más racional de los textos sagrados, una ética menos punitiva y más centrada en el florecimiento humano, una espiritualidad menos dependiente de mediaciones institucionales. ¿No es notable que muchas de las reformas que las iglesias han adoptado en los últimos siglos van en la dirección señalada por Spinoza hace 300 años? La aceptación gradual de la ciencia moderna, el abandono de interpretaciones literales de los textos bíblicos, el énfasis en la experiencia personal de lo divino, todo esto representa pasos hacia la síntesis spinoziana entre razón y espiritualidad. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la batalla entre la verdad y el poder ha terminado. En cada época surgen nuevas formas de oscurantismo, nuevos intentos de instrumentalizar la religión para fines políticos, nuevas manifestaciones del miedo ancestral a la libertad de pensamiento. El legado de Spinoza sigue siendo relevante precisamente porque los problemas que él identificó no han desaparecido, simplemente han adoptado nuevas formas. En nuestro tiempo,
Cuando fundamentalismos de diverso signo amenazan la convivencia civilizada, cuando sectarismos religiosos alimentan conflictos sangrientos, cuando supersticiones disfrazadas de fe manipulan las conciencias, las ideas de Spinoza conservan toda su fuerza crítica y constructiva. Su llamado a una religiosidad racional y tolerante, su defensa de la autonomía intelectual, su visión de la salvación como autorrealización humana, todos estos elementos siguen siendo tan actuales como hace 3 siglos. La doctrina espinociana de la salvación, que la Iglesia trató de ocultar, no era una negación del cristianismo, sino su purificación y profundización. Al eliminar las adherencias históricas que habían oscurecido el mensaje original, Spinoza había redescubierto la esencia espiritual que las instituciones habían perdido de vista en su afán de poder y control. No es significativo que Cristo mismo hubiera predicado contra los fariseos y escribas de su época, acusándolos de imponer cargas pesadas sobre los hombros de los demás mientras ellos no las tocaban ni con un dedo. No había denunciado Jesús la hipocresía de quienes convertían la casa de oración en cueva de ladrones. La crítica espinociana a las autoridades religiosas de su tiempo se inscribía en esta noble tradición profética que se remonta a los orígenes mismos del judaísmo y el cristianismo. Pero Spinoza fue más allá de la mera denuncia. Construyó una alternativa sistemática que mostraba cómo era posible una vida espiritual auténtica, sin las mediaciones corruptas que habían parasitado la experiencia religiosa. Su filosofía era, en el fondo, un proyecto de liberación espiritual que devolvía a cada ser humano la responsabilidad y la dignidad de su propia salvación. Esta revolución silenciosa ha continuado su trabajo subterráneo durante 3 siglos, transformando gradualmente la conciencia religiosa occidental. Muchos creyentes contemporáneos, sin haber leído jamás una línea de Spinoza, han adoptado intuitivamente elementos de su visión, una relación más personal e inmediata con lo divino, una comprensión menos literal de los textos sagrados, una ética más centrada en el amor que en el temor. ¿No es esta la venganza más elegante de la verdad? No necesita gritar desde las tribunas ni imponerse por la fuerza. Simplemente espera pacientemente a que las conciencias estén maduras para recibirla. Las ideas de Spinoza han triunfado no porque hayan derrotado a sus enemigos en batalla campal, sino porque han demostrado su superioridad práctica en la vida de millones de personas que han encontrado en ellas una guía más segura hacia la felicidad y la sabiduría. La historia intelectual de Occidente podría escribirse como un lento proceso de digestión de las ideas espinocianas. Cada generación ha redescubierto algún aspecto de su pensamiento, lo ha adaptado a sus propias circunstancias, lo ha desarrollado en direcciones que el propio Spinoza no había explorado completamente. Esta vitalidad perpetua es la marca de las grandes filosofías. No son sistemas cerrados que se agotan en su primera formulación, sino semillas conceptuales que germinan en contextos siempre nuevos. El impacto de Spinoza sobre la teología cristiana ha sido particularmente profundo, aunque a menudo no reconocido explícitamente. La teología liberal del siglo XIX, con figuras como Schleiermacher y Ritschl, adoptó elementos claramente spinozianos: la prioridad de la experiencia religiosa sobre la doctrina, la comprensión de Dios como fundamento inmanente de la realidad, la interpretación simbólica de los milagros. Incluso teólogos católicos como Teilhard de Chardin mostraron influencias spinozianas en su visión evolucionista y cósmica de lo divino. Esta infiltración gradual de ideas spinozianas en el pensamiento cristiano no representa una corrupción del mensaje evangélico, sino su purificación y actualización. Al liberar la espiritualidad cristiana de las limitaciones conceptuales que la habían encerrado en esquemas precientíficos, la síntesis spinoziana ha permitido que el núcleo vital del cristianismo se exprese en formas más adecuadas a la sensibilidad moderna. No es paradójico que un filósofo condenado como hereje haya contribuido más que muchos ortodoxos a la vitalidad y credibilidad del cristianismo en el mundo moderno. Esta paradoja revela algo profundo sobre la naturaleza de la verdad religiosa. No pertenece a ninguna institución particular, sino que se manifiesta allí donde encuentre corazones y mentes abiertas a recibirla. La doctrina spinoziana de la salvación representa, en última instancia,
una democratización de la experiencia espiritual. Al afirmar que cada ser humano tiene acceso directo a lo divino a través del ejercicio honesto de su razón y su capacidad de amar, Spinoza eliminaba todas las barreras artificiales que las instituciones religiosas habían erigido entre el alma y Dios. Su mensaje era simple pero revolucionario. No necesitas intermediarios para tu salvación. Tienes todo lo necesario dentro de ti mismo. Esta democratización espiritual tenía implicaciones sociales y políticas que Spinoza exploró cuidadosamente. Si todos los seres humanos tienen igual dignidad espiritual, entonces ningún sistema político que niegue esta igualdad fundamental puede considerarse legítimo. La filosofía spinoziana proporcionaba así fundamentos teóricos para la crítica de todas las formas de opresión, tanto religiosas como civiles. La influencia de estas ideas sobre el desarrollo de la democracia moderna es innegable, aunque no siempre reconocida. Los conceptos de derechos naturales, soberanía popular, separación de poderes, todos tienen raíces que se extienden hasta el terreno intelectual preparado por Spinoza. Su visión de seres humanos libres e iguales, cooperando racionalmente para su mutuo beneficio, anticipaba muchos de los ideales que posteriormente se considerarían característicos de las sociedades democráticas. Pero la revolución spinoziana no se agotaba en sus implicaciones políticas. Su dimensión más profunda era existencial. Spinoza había descubierto una forma de vivir que generaba alegría sin culpa, sabiduría sin arrogancia, amor sin posesividad. Su ética de la afirmación vital contrastaba radicalmente con las morales represivas que habían dominado la cultura occidental durante siglos. ¿Qué significa afirmar la vida en el sentido spinoziano? Significa reconocer que la existencia, en todas sus manifestaciones, es una expresión de la potencia divina, que el placer no es pecado, sino celebración de nuestra vitalidad, que la razón no es enemiga de la fe, sino su más noble expresión, que la muerte no es castigo, sino transición natural en el ciclo cósmico. Esta cosmovisión afirmativa ha influido profundamente en la sensibilidad occidental, contribuyendo a la gradual superación de las actitudes negativas hacia el cuerpo, la sexualidad, la naturaleza y la vida terrena que habían caracterizado a la espiritualidad medieval. La recepción de las ideas spinozianas no fue uniforme, encontró resistencias que persisten hasta nuestros días. Muchas instituciones religiosas siguen considerando amenazante su mensaje liberador, prefiriendo mantener a sus fieles en estados de dependencia intelectual y emocional. Pero esta resistencia institucional no ha podido impedir que las ideas del filósofo holandés sigan fecundando la conciencia occidental a través de canales diversos: la literatura, el arte, la ciencia, la filosofía, la psicología. Escritores como Goethe, Wordsworth, Shelley encontraron en Spinoza una inspiración para su celebración panteísta de la naturaleza. Músicos como Beethoven y Wagner tradujeron al lenguaje sonoro algo de su visión cósmica. Científicos como Einstein reconocieron en su filosofía una expresión de la armonía matemática que gobierna el universo. Psicólogos como Jung descubrieron en su comprensión de las emociones anticipaciones de descubrimientos modernos sobre la mente humana. Esta fecundidad interdisciplinaria demuestra que la filosofía spinoziana no era un sistema académico cerrado, sino una visión integral de la realidad que podía inspirar desarrollos en los más diversos campos del conocimiento y la creatividad humana. Su síntesis entre razón y intuición, entre ciencia y espiritualidad, entre individuo y cosmos, proporcionaba un marco conceptual extraordinariamente rico para la exploración de la condición humana. No es significativo que muchos de los grandes logros de la cultura occidental moderna lleven la huella, directa o indirecta, del pensamiento spinoziano. Desde la Declaración de Independencia americana hasta la música de Bach, desde los descubrimientos de Darwin hasta las novelas de Proust, la sensibilidad moderna ha sido profundamente moldeada por intuiciones que se remontan al judío de Ámsterdam que se atrevió a pensar por sí mismo. Pero tal vez el legado más importante de Spinoza no sean sus influencias específicas sobre este o aquel desarrollo cultural, sino su ejemplo personal de integridad intelectual. En una época de compromisos fáciles y verdades a medias,
Su figura representa la posibilidad de una vida dedicada enteramente a la búsqueda honesta de la sabiduría. Su disposición a pagar cualquier precio por la fidelidad a sus convicciones más profundas convierte su biografía en una lección permanente sobre la dignidad humana. La excomunión que sufrió Spinoza no fue simplemente un episodio histórico curioso, fue un símbolo de la eterna tensión entre la verdad y el poder, entre la libertad de conciencia y la autoridad institucional. Cada época produce sus propios Spinozas, individuos que se atreven a cuestionar las verdades oficiales, que prefieren la soledad del pensamiento independiente a la comodidad de la conformidad social. ¿Cuántos Spinozas potenciales han sido silenciados por el miedo a la excomunión, al ostracismo, a la persecución? ¿Cuántas verdades importantes siguen enterradas bajo el peso de la ortodoxia, esperando a que aparezca alguien con el valor suficiente para desenterrarlas? Estas preguntas no son meramente históricas. Siguen siendo actuales en un mundo donde nuevas formas de dogmatismo amenazan constantemente la libertad de pensamiento. El caso de Spinoza demuestra que las verdades auténticas no pueden ser destruidas por la persecución. A lo sumo, pueden ser retrasadas en su manifestación pública. Las ideas del filósofo holandés sobrevivieron a todos los intentos de suprimirlas, porque respondían a necesidades profundas del espíritu humano que ningún poder externo puede eliminar. La necesidad de comprender, de encontrar significado, de vivir en armonía consigo mismo y con el cosmos. La doctrina espinociana de la salvación que la Iglesia trató de ocultar no era una amenaza para la religión auténtica, sino para sus deformaciones institucionales. Al devolver la experiencia espiritual a su pureza original, Spinoza estaba realizando una obra de restauración religiosa comparable a la de los grandes reformadores de la historia. Su herejía consistía en ser más fiel al espíritu de las Escrituras que sus intérpretes oficiales. Esta fidelidad paradójica se manifiesta en todos los aspectos de su pensamiento. Su crítica de los milagros no negaba lo sobrenatural, sino que lo reinterpretaba como la armonía natural del cosmos. Su rechazo de la inmortalidad personal no negaba la eternidad, sino que la situaba en la participación del alma individual, en las verdades universales. Su cuestionamiento de la providencia divina no negaba el amor de Dios, sino que lo identificaba con el orden racional que permite la existencia y el florecimiento de todos los seres. Cada una de estas reinterpretaciones representaba una purificación conceptual que liberaba la espiritualidad de las limitaciones antropomórficas que la habían empobrecido. El Dios de Spinoza era más grande, más digno de veneración, más capaz de inspirar amor auténtico que el demiurgo caprichoso de las teologías tradicionales. Su concepción de la salvación era más exigente y al mismo tiempo más esperanzadora que las versiones institucionales basadas en el temor y la dependencia. ¿Por qué entonces las autoridades religiosas reaccionaron con tanta hostilidad ante esta purificación de su mensaje? Porque percibían, correctamente, que la aceptación de las ideas spinocianas implicaría una transformación radical de su papel social. Ya no serían los intermediarios indispensables entre Dios y los hombres, sino, en el mejor de los casos, guías opcionales en un camino que cada individuo puede recorrer por sí mismo. Esta resistencia institucional no debe interpretarse necesariamente como mala fe consciente. Muchos clérigos sinceros creían genuinamente que las ideas de Spinoza ponían en peligro la salvación de las almas. Habían sido educados en sistemas teológicos que identificaban la ortodoxia con la verdad, la obediencia con la virtud, la uniformidad con la unidad. Desde esta perspectiva, cualquier desviación doctrinal representaba un peligro mortal para la comunidad de los creyentes. Pero Spinoza había demostrado que era posible una forma superior de unidad religiosa. No la uniformidad externa impuesta por la autoridad, sino la convergencia espontánea de espíritus libres hacia las mismas verdades fundamentales. Su visión de una religión universal, basada en principios racionales y éticos, más que en creencias específicas, anticipaba desarrollos que solo se realizarían plenamente siglos después. La tolerancia religiosa, que Spinoza defendió en su Tratado Teológico-Político, no era para él una concesión pragmática a la diversidad humana, sino una consecuencia lógica de su comprensión de la naturaleza de la verdad espiritual.
Si Dios es uno y la razón humana es fundamentalmente la misma en todos los individuos, entonces las diferencias religiosas deben ser superficiales, productos de circunstancias históricas y culturales más que de revelaciones contradictorias. Esta perspectiva relativizaba todas las pretensiones de monopolio sobre la verdad religiosa sin caer en el relativismo absoluto. Para Spinoza, había criterios objetivos para distinguir entre formas superiores e inferiores de espiritualidad. Aquellas que promovían la sabiduría, la virtud y la felicidad eran superiores a las que generaban ignorancia, fanatismo y sufrimiento. Pero estos criterios eran racionales y éticos, no institucionales o dogmáticos. La aplicación consecuente de estos criterios llevaba a conclusiones incómodas para todas las religiones establecidas. Muchas prácticas que se consideraban sagradas e intocables aparecían como supersticiones cuando se las examinaba a la luz de la razón. Muchas doctrinas que se presentaban como verdades reveladas se revelaban como construcciones humanas destinadas a justificar privilegios clericales. Es sorprendente que esta aplicación implacable de la crítica racional a los fenómenos religiosos generara resistencias furiosas. Spinoza estaba haciendo con la religión lo que Galileo había hecho con la astronomía: sustituir la autoridad por la observación, la tradición por la investigación, la fe ciega por la comprensión racional. Y del mismo modo que la Iglesia había condenado a Galileo por situar el Sol en el centro del sistema planetario, condenó a Spinoza por situar la razón en el centro de la experiencia religiosa. Pero así como las ideas de Galileo terminaron por imponerse, a pesar de la condena eclesiástica, las ideas de Spinoza han ido ganando terreno gradualmente en la conciencia occidental. El proceso ha sido más lento y sutil en el caso de Spinoza, porque sus ideas afectaban dimensiones más íntimas de la experiencia humana que las teorías astronómicas de Galileo. Es más fácil aceptar que la Tierra gira alrededor del Sol que reconocer que podemos ser responsables de nuestra propia salvación. Sin embargo, la evolución de la sensibilidad religiosa occidental durante los últimos 3 siglos muestra una clara tendencia en la dirección señalada por Spinoza. La autoridad de las instituciones religiosas ha disminuido gradualmente, mientras ha aumentado el énfasis en la experiencia personal de lo divino. Las interpretaciones literales de los textos sagrados han cedido terreno ante enfoques más simbólicos y alegóricos. La moral del temor ha sido parcialmente sustituida por una ética del amor y la realización personal. Estos cambios no se han producido sin resistencias y retrocesos. Cada avance hacia una espiritualidad más racional y libre ha provocado reacciones fundamentalistas que intentan restaurar formas más primitivas de religiosidad. Pero el movimiento general ha sido irreversible, porque responde a transformaciones profundas en la conciencia humana que ningún poder institucional puede detener indefinidamente. La democratización del conocimiento, iniciada por la imprenta y acelerada por las tecnologías modernas de comunicación, ha hecho imposible mantener a las masas en la ignorancia religiosa de la que dependía el poder clerical tradicional. Los fieles contemporáneos tienen acceso a información que antes estaba reservada a especialistas. Pueden comparar tradiciones religiosas diferentes. Pueden aplicar criterios críticos a las enseñanzas que reciben. Esta situación nueva ha obligado a las instituciones religiosas a adaptarse o arriesgar la irrelevancia. Muchas han optado por incorporar elementos de la visión spinoziana sin reconocerlo explícitamente. Han moderado sus pretensiones de infalibilidad. Han aceptado los resultados de la investigación científica e histórica. Han enfatizado la dimensión ética de la religión por encima de la dogmática. No es notable que las iglesias que mejor han resistido la secularización moderna sean precisamente aquellas que más han incorporado, conscientemente o no, elementos de la síntesis spinoziana entre razón y fe. Las denominaciones que han insistido en mantener posiciones fundamentalistas han perdido credibilidad e influencia, mientras que las que han sabido evolucionar manteniendo su esencia espiritual han conservado su vitalidad. Esta evolución no representa una traición a las tradiciones religiosas, sino su purificación y actualización. Las verdades espirituales auténticas no dependen de formulaciones conceptuales específicas,
pueden expresarse en lenguajes diversos sin perder su esencia. La obra de Spinoza consistió precisamente en traducir las intuiciones religiosas fundamentales a un lenguaje compatible con los desarrollos intelectuales de la modernidad. Su legado no es un sistema filosófico cerrado que deba aceptarse o rechazarse en bloque, sino un método de investigación que puede aplicarse a cualquier época y circunstancia. El método spinoziano consiste en someter todas las creencias a la prueba de la razón y la experiencia, manteniendo solo aquellas que superan este examen crítico. Es un método que exige valor intelectual, pero que promete como recompensa una comprensión más profunda y auténtica de la realidad. No necesita nuestro tiempo, marcado por el resurgimiento de fundamentalismos diversos, una nueva aplicación del método spinoziano. No requieren nuestras sociedades, amenazadas por sectarismos religiosos y políticos, una vuelta a los principios de tolerancia y racionalidad que Spinoza defendió hace 3 siglos. Sus ideas no han perdido actualidad. Por el contrario, parecen más necesarias que nunca ante los desafíos que enfrenta la humanidad contemporánea. La globalización ha puesto en contacto tradiciones religiosas que durante milenios se desarrollaron en aislamiento mutuo. Esta situación nueva plantea la alternativa entre el diálogo racional que puede llevar a una síntesis superior o el choque de fanatismos que puede degenerar en violencia destructiva. La perspectiva spinoziana ofrece herramientas conceptuales valiosas para la primera opción, criterios racionales para distinguir entre lo esencial y lo accidental en cada tradición, métodos para encontrar terrenos comunes más allá de las diferencias superficiales, principios éticos universales que pueden servir de base para la convivencia pacífica. La doctrina spinoziana de la salvación, que las instituciones religiosas trataron de ocultar, resulta especialmente relevante en este contexto. Al afirmar que todos los seres humanos tienen acceso directo a lo divino, independientemente de su formación cultural o religiosa específica, esta doctrina proporciona fundamentos teóricos para el respeto mutuo entre tradiciones diferentes. Nadie puede reclamar el monopolio de la verdad espiritual si cada individuo tiene la capacidad de alcanzarla por sí mismo. Esta perspectiva no conduce al relativismo, porque mantiene criterios objetivos para evaluar las diferentes propuestas espirituales. Aquellas que promueven la sabiduría, la compasión, la alegría y la paz son superiores a las que generan ignorancia, odio, tristeza y violencia. Pero estos criterios se basan en los efectos observables de las diferentes doctrinas sobre la vida humana, no en pretensiones de autoridad externa. La aplicación de estos criterios a las religiones contemporáneas produciría probablemente resultados sorprendentes. Muchas prácticas que se consideran sagradas aparecerían como supersticiones dañinas. Muchas doctrinas que se presentan como verdades reveladas se revelarían como construcciones humanas destinadas a justificar privilegios o prejuicios. Pero también se descubrirían tesoros espirituales en tradiciones que han sido despreciadas o ignoradas por la cultura dominante. ¿Tienen las instituciones religiosas actuales el valor de someterse a este examen crítico? ¿O preferirán mantener las murallas de la ortodoxia que las protegen de preguntas incómodas, pero también las aíslan de las corrientes vitales de la cultura contemporánea? La respuesta a estas preguntas determinará en gran medida el futuro de la religión en el siglo XXI. La experiencia histórica sugiere que las instituciones que se adaptan creativamente a los desafíos de cada época conservan su vitalidad, mientras que las que se refugian en posiciones defensivas terminan por fosilizarse. La obra de Spinoza ofrece un modelo de cómo es posible esta adaptación creativa, manteniendo lo esencial del mensaje espiritual mientras se abandona lo accidental de sus formulaciones históricas específicas. El núcleo esencial de todas las grandes tradiciones espirituales es sorprendentemente similar: la búsqueda de sabiduría, la práctica de la compasión, la aspiración a una vida significativa, la experiencia de conexión con una realidad que trasciende el ego individual. Las diferencias surgen principalmente en las formulaciones conceptuales, los rituales específicos, las estructuras institucionales. La perspectiva spinoziana permite distinguir entre estos dos niveles, conservando lo primero mientras se relativiza lo segundo. Esta distinción no es meramente académica, tiene implicaciones prácticas fundamentales,
para la convivencia humana. Si nos concentramos en lo esencial común a todas las tradiciones espirituales auténticas, podemos encontrar bases sólidas para el respeto mutuo y la cooperación. Si nos obsesionamos con las diferencias accidentales, generamos conflictos innecesarios que empobrecen la experiencia espiritual de todos. La sabiduría spinoziana no consiste en proponer una nueva religión que sustituya a las existentes, sino en ofrecer un método para purificar las religiones existentes de sus adherencias históricas no esenciales. Es un trabajo de arqueología espiritual que busca descubrir las verdades perennes enterradas bajo siglos de interpretaciones sectarias y manipulaciones institucionales. ¿No es esto lo que hicieron los grandes reformadores religiosos de todas las épocas? Buda purificó la espiritualidad hindú de sus excesos rituales y especulativos. Jesús purificó el judaísmo de su legalismo opresivo. Mahoma purificó las tradiciones árabe y judeo-cristiana de sus corrupciones politeístas. En cada caso, el reformador apelaba a una verdad más pura y original que había sido oscurecida por desarrollos posteriores. Spinoza se inscribe en esta noble tradición de purificadores espirituales, con la particularidad de que su purificación se basaba en criterios estrictamente racionales. No apelaba a nuevas revelaciones ni a autoridades carismáticas, sino a la capacidad universal de la razón humana para distinguir entre verdad y falsedad, entre bien y mal, entre lo que eleva y lo que degrada la condición humana. Esta apelación a la razón como criterio último no significa que Spinoza fuera un racionalista frío e insensible a las dimensiones emocionales y estéticas de la experiencia religiosa. Por el contrario, su filosofía culmina en la descripción de un amor intelectual hacia Dios, que trasciende todas las formas ordinarias de afectividad. Pero este amor supremo no es ciego. Es la culminación de un proceso de conocimiento que integra razón, emoción e intuición en una síntesis superior. La descripción spinoziana de este estado de beatitud racional ha inspirado a místicos y poetas durante 3 siglos. Su combinación de rigor intelectual y pasión espiritual, de claridad conceptual y profundidad emocional, representa un ideal de realización humana que sigue siendo atractivo para quienes buscan una espiritualidad adulta, liberada tanto del dogmatismo ciego como del escepticismo estéril. Es utópico pensar que este ideal podría generalizarse, que la humanidad podría evolucionar hacia formas de religiosidad más racionales y tolerantes. La historia de los últimos siglos sugiere que tal evolución no solo es posible, sino que ya está en marcha. Los desarrollos que Spinoza anticipó teóricamente se han ido realizando gradualmente en la práctica. Mayor tolerancia religiosa, interpretaciones menos literales de los textos sagrados, énfasis en la experiencia personal de lo divino, criterios éticos más que dogmáticos para evaluar las propuestas espirituales. Pero este proceso de evolución espiritual no es automático ni irreversible. Cada generación debe reconquistar las verdades que las generaciones anteriores habían alcanzado. Cada época debe enfrentar sus propias formas de oscurantismo y fanatismo. El legado de Spinoza no es una doctrina establecida que pueda transmitirse mecánicamente, sino un método de investigación que debe aplicarse creativamente a las circunstancias específicas de cada momento histórico. La relevancia contemporánea de este método se manifiesta especialmente en el ámbito del diálogo interreligioso. Cuando representantes de tradiciones diferentes se encuentran para discutir sus diferencias y buscar terrenos comunes, necesitan criterios que trasciendan las particularidades de cada tradición, sin caer en un relativismo que haga imposible cualquier juicio de valor. Los criterios spinozianos, racionalidad, universalidad, efectos sobre el florecimiento humano, pueden proporcionar un marco conceptual útil para estos encuentros. Pero tal vez la aplicación más importante del método spinoziano no sea en los diálogos oficiales entre representantes institucionales, sino en la reflexión personal de individuos que buscan una espiritualidad auténtica en un mundo plural y complejo. Para estas personas, la filosofía de Spinoza ofrece herramientas para navegar entre las múltiples opciones espirituales disponibles sin perderse en el relativismo ni refugiarse en fundamentalismos simplistas. El camino spinoziano hacia la sabiduría espiritual no es fácil, exige valor intelectual,
honestidad emocional, paciencia contemplativa. Pero promete como recompensa una forma de realización que trasciende las satisfacciones superficiales del consumismo materialista sin caer en las ilusiones escapistas de las espiritualidades sentimentales. Es un camino para adultos espirituales que han superado tanto la credulidad infantil como el cinismo adolescente. No necesita nuestro mundo, marcado por crisis espirituales y éticas profundas, un renacimiento de esta forma madura de religiosidad. No requieren nuestras sociedades, amenazadas por fundamentalismos diversos, una vuelta a los principios de racionalidad y tolerancia que pueden proporcionar bases sólidas para la convivencia civilizada. Las ideas de Spinoza, que parecían demasiado avanzadas para su época, resultan ahora proféticas ante los desafíos que enfrenta la humanidad del siglo XXI. La doctrina spinociana de la salvación, que la Iglesia trató de ocultar porque amenazaba sus privilegios institucionales, podría ser precisamente lo que necesita el mundo contemporáneo para superar las divisiones religiosas que alimentan tantos conflictos. Al devolver a cada individuo la responsabilidad de su propio destino espiritual, esta doctrina elimina las bases del fanatismo sectario sin caer en el nihilismo moral. Su mensaje es a la vez humilde y audaz. Humilde porque reconoce los límites de la razón humana ante el misterio último de la existencia. Audaz porque afirma la capacidad de esa misma razón para encontrar caminos hacia la sabiduría y la felicidad. Es una síntesis que respeta tanto las exigencias de la inteligencia como las aspiraciones del corazón, tanto los descubrimientos de la ciencia como las intuiciones de la mística. La persecución que sufrió Spinoza por defender estas ideas demuestra cuán amenazantes resultaban para los poderes establecidos de su época, pero también demuestra su fuerza vital. Solo las verdades auténticas generan resistencias tan furiosas. Las ideas falsas o triviales son ignoradas. Solo las verdades revolucionarias provocan persecuciones sistemáticas. El hecho de que las ideas de Spinoza hayan sobrevivido a todos los intentos de suprimirlas y hayan ido ganando influencia gradualmente durante 3 siglos, es una confirmación empírica de su valor. La historia intelectual de Occidente no puede escribirse sin tener en cuenta su impacto transformador sobre la filosofía, la ciencia, la política, el arte y la espiritualidad. ¿No es notable que un pensador excomunicado por su propia comunidad y condenado por todas las iglesias de su tiempo haya ejercido una influencia más duradera sobre la cultura occidental que muchos de sus perseguidores? Esta paradoja revela algo profundo sobre la naturaleza del poder espiritual auténtico. No depende del reconocimiento institucional, sino de la capacidad para despertar lo mejor del espíritu humano. La figura de Spinoza se alza como un símbolo permanente de la integridad intelectual ante las presiones de la conformidad social. Su ejemplo demuestra que es posible mantener la fidelidad a las propias convicciones más profundas sin caer en el fanatismo ni en los círculos intelectuales de la Europa del siglo XVII, donde la guerra entre católicos y protestantes había desangrado el continente durante décadas. Una pregunta se alzaba como una espada flamígera sobre todas las certezas. ¿Puede la razón humana, esa facultad que nos distingue de los animales, convertirse en enemiga de Dios? Spinoza, en la soledad de su taller de lentes en Borburg, pulía no solo cristales, sino ideas que cortarían como cuchillas las más veneradas tradiciones del pensamiento occidental. ¿Por qué los teólogos de su tiempo temían tanto a un simple artesano que se atrevía a aplicar la lógica geométrica a los misterios divinos? ¿Acaso no había sido la razón un regalo del mismo Dios que ahora parecía prohibir su uso en los asuntos más sagrados? La respuesta a estas preguntas no se encontraba en los tratados académicos de la época, sino en las calles ensangrentadas de las ciudades alemanas, donde católicos y luteranos se masacraban mutuamente en nombre del mismo Cristo. Spinoza había observado con horror cómo la fe, despojada de la guía de la razón, se convertía en fanatismo destructivo, cómo la religión separada de la filosofía degeneraba en superstición manipuladora, cómo el amor a Dios, pervertido por intereses políticos, se transformaba en odio hacia los hermanos. ¿No era evidente que la fe ciega, lejos de acercar a los hombres a Dios, los alejaba de todo lo que el concepto mismo de divinidad debería representar?
El conflicto entre fe y razón, que Spinoza experimentaba no como una controversia académica, sino como un drama existencial, había comenzado mucho antes de su nacimiento. Desde los primeros siglos del cristianismo, cuando los padres de la Iglesia intentaron conciliar la filosofía griega con la revelación bíblica, este conflicto había generado tensiones que ninguna síntesis teológica había logrado resolver completamente. Tertuliano había proclamado: «Creo porque es absurdo», estableciendo un precedente que separaba radicalmente la fe de cualquier exigencia racional. Pero Santo Tomás de Aquino había intentado la reconciliación, construyendo un sistema que pretendía demostrar que la razón, correctamente aplicada, confirmaba las verdades de la fe. ¿Por qué entonces, 5 siglos después de Aquino, el mundo cristiano seguía desgarrándose en guerras teológicas que revelaban la fragilidad de aquella síntesis medieval? Spinoza había encontrado la respuesta en su análisis implacable de los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. La Iglesia, tanto católica como protestante, no temía realmente a las herejías doctrinales, que podían combatirse con argumentos teológicos. Temía a la aplicación sistemática del método crítico a sus propias pretensiones de verdad. ¿Qué ocurriría si los fieles comenzaran a examinar las Escrituras con la misma rigurosidad con que estudiaban los textos de geometría? ¿Qué pasaría si aplicaran a los dogmas eclesiásticos los mismos criterios de evidencia que exigían en sus transacciones comerciales? El Tratado Teológico Político de Spinoza era precisamente el resultado de aplicar esta metodología crítica a los textos sagrados. Con la paciencia de un orfebre y la precisión de un matemático, el filósofo había sometido la Biblia al análisis histórico, filológico y lógico, revelando que muchas de las creencias que se consideraban verdades eternas reveladas por Dios eran en realidad construcciones humanas condicionadas por circunstancias históricas específicas. Los milagros del Antiguo Testamento, examinados a la luz de las leyes naturales, aparecían como fenómenos mal comprendidos o como recursos literarios destinados a impresionar a audiencias primitivas. Las profecías, estudiadas en su contexto histórico, se revelaban como interpretaciones post facto de eventos ya ocurridos. Las leyes mosaicas, analizadas desde una perspectiva antropológica, mostraban su función como código civil adaptado a las necesidades de una sociedad tribal específica. ¿Era esta metodología una blasfemia contra lo sagrado o una purificación de la religión de sus adherencias supersticiosas? Spinoza estaba convencido de lo segundo. Su crítica no pretendía destruir la espiritualidad, sino liberarla de las limitaciones conceptuales que la habían empobrecido durante siglos. Al demostrar que muchos elementos de las religiones históricas eran productos de la imaginación humana más que revelaciones divinas, no estaba negando la posibilidad de una auténtica experiencia de lo sagrado. Estaba despejando el camino hacia formas más puras y universales de religiosidad. Pero esta purificación tenía un precio que las autoridades eclesiásticas no estaban dispuestas a pagar. Si la crítica racional podía distinguir entre lo esencial y lo accidental en la tradición religiosa, si la filosofía podía juzgar las pretensiones de la teología, entonces el monopolio interpretativo que el clero había ejercido durante siglos quedaba cuestionado en sus fundamentos mismos. ¿Cómo podían los obispos mantener su autoridad sobre rebaños que habían aprendido a pensar por sí mismos? ¿Cómo podían los teólogos conservar su prestigio si cualquier individuo educado podía examinar críticamente sus argumentos? La respuesta institucional fue predecible. Si no podían refutar las ideas de Spinoza en el terreno de la argumentación racional, intentarían descalificarlo mediante la condena moral y el ostracismo social. La excomunión pronunciada por la sinagoga de Ámsterdam fue solo el primer acto de un drama que se repetiría en todas las confesiones cristianas. Católicos y protestantes, ortodoxos y reformistas, luteranos y calvinistas, todos encontraron en Spinoza un enemigo común que les permitía olvidar momentáneamente sus diferencias mutuas. No resulta significativo que un pensador que predicaba la tolerancia religiosa y la unidad fundamental de todas las tradiciones espirituales auténticas fuera rechazado unánimemente por todas las iglesias de su tiempo. Esta paradoja revela algo profundo sobre la naturaleza de las instituciones religiosas. Su primera preocupación no es la verdad sino la supervivencia, no la sabiduría sino el poder,
no la unidad espiritual, sino el control social. Spinoza había diagnosticado con precisión quirúrgica el mecanismo mediante el cual las religiones se pervierten. Comienzan con experiencias auténticas de lo sagrado, vividas por individuos excepcionales. Estas experiencias se formalizan en doctrinas y rituales. Las doctrinas se institucionalizan en estructuras de poder. Las estructuras desarrollan intereses propios que pueden entrar en conflicto con el mensaje espiritual original. El resultado final es que las instituciones religiosas terminan siendo los principales obstáculos para la realización de los ideales que supuestamente defienden. ¿No había denunciado Cristo mismo este proceso cuando expulsó a los mercaderes del templo, acusándolos de convertir la casa de oración en cueva de ladrones? ¿No había advertido contra los escribas y fariseos que imponían cargas pesadas sobre los hombros ajenos mientras ellos no las tocaban ni con un dedo? La crítica espinociana a las autoridades religiosas de su época se inscribía en esta noble tradición profética que se remonta a los orígenes mismos del judaísmo y el cristianismo. Pero Spinoza fue más allá de la denuncia profética tradicional. Desarrolló una filosofía sistemática que mostraba por qué era inevitable esta degeneración de las religiones históricas y cómo era posible superarla. Su análisis de las pasiones humanas revelaba que el miedo y la esperanza, las dos emociones que las iglesias habían aprendido a manipular más eficazmente, eran precisamente las que impedían el desarrollo de formas superiores de espiritualidad. El miedo al castigo divino y la esperanza de recompensas celestiales mantenían a los fieles en un estado de inmadurez espiritual que beneficiaba a las jerarquías eclesiásticas, pero obstaculizaba el crecimiento hacia la verdadera religiosidad. ¿Cómo podía desarrollarse el amor genuino hacia Dios en corazones dominados por el terror? ¿Cómo podía florecer la sabiduría espiritual en mentes obsesionadas con cálculos egoístas sobre premios y castigos futuros? La alternativa espinociana era revolucionaria en su simplicidad: sustituir la religión del miedo por la religión del amor intelectual, reemplazar la obediencia ciega por la comprensión racional, cambiar la esperanza egoísta de salvación personal por la participación gozosa en la vida cósmica universal. Esta transformación no requería la destrucción de las tradiciones religiosas existentes, sino su reinterpretación a la luz de una comprensión más madura de la naturaleza humana y divina. ¿Pero acaso no estaba Spinoza proponiendo una religión para intelectuales, inaccesible a las masas, que necesitaban símbolos concretos y emociones simples? Esta objeción, que sus contemporáneos plantearon repetidamente, revelaba un profundo desprecio por las capacidades del ser humano ordinario. Spinoza, por el contrario, tenía una confianza democrática en la capacidad universal de la razón humana. Creía que todos los individuos, independientemente de su formación cultural, tenían acceso a las verdades fundamentales necesarias para una vida buena y feliz. Su filosofía no exigía conocimientos especializados en teología o metafísica, requería únicamente la disposición a examinar honestamente las propias creencias y a vivir de acuerdo con los dictados de la razón ilustrada por la experiencia. Las verdades espirituales esenciales, que la sabiduría es mejor que la ignorancia, que el amor es superior al odio, que la justicia debe prevalecer sobre la opresión, eran accesibles a cualquier mente no corrompida por prejuicios interesados. ¿No era esta confianza en la razón universal más democrática que los sistemas jerárquicos que reservaban la interpretación de las verdades sagradas a una clase sacerdotal especializada? La filosofía espinociana devolvía a cada individuo la dignidad de ser su propio teólogo, su propio director espiritual, su propio juez en materia de conciencia. No negaba la utilidad de maestros y guías, pero rechazaba la idea de que fueran indispensables para la salvación. Esta democratización espiritual tenía implicaciones políticas que Spinoza exploró cuidadosamente en su análisis de las relaciones entre religión y Estado. Si todos los ciudadanos tienen igual dignidad espiritual, entonces ningún gobierno puede reclamar legitimidad divina para oprimir las conciencias. La separación entre Iglesia y Estado no era para Spinoza una concesión al secularismo, sino una consecuencia lógica de la naturaleza de la religión auténtica. Los gobiernos pueden regular las acciones externas de los ciudadanos, pero no tienen autoridad
sobre sus pensamientos y creencias íntimas. Esta distinción fundamental entre el fuero externo y el interno protegía tanto la libertad individual como la estabilidad social, evitando los conflictos sangrientos que habían desgarrado Europa durante las guerras religiosas. Pero ¿cómo podía mantenerse la cohesión social sin la unidad religiosa que tradicionalmente había proporcionado el cemento ideológico de las comunidades? Spinoza propuso una solución elegante: distinguir entre la religión pública, basada en principios éticos universales que todos los ciudadanos razonables podían aceptar, y las religiones privadas, basadas en creencias específicas que cada individuo tenía derecho a profesar libremente. La religión pública spinoziana se reducía a unos pocos principios fundamentales: la existencia de un ser supremo, la obligación de la justicia y la caridad, la recompensa de la virtud y el castigo del vicio, el perdón de los pecados para quienes se arrepienten sinceramente. Estos principios, formulados de manera suficientemente general, podían ser aceptados por adherentes de diferentes tradiciones religiosas específicas sin violentar sus convicciones particulares. No anticipaba esta propuesta los desarrollos posteriores hacia sociedades pluralistas que lograrían combinar la diversidad religiosa con la cohesión cívica. La visión spinoziana de una religión civil basada en principios éticos, más que en dogmas específicos, se realizaría parcialmente en las democracias modernas, aunque el filósofo holandés fue mucho más lejos de lo que se ha logrado hasta ahora en la mayoría de los países. Su ideal era una sociedad en la que las diferencias religiosas fueran consideradas tan privadas como las preferencias estéticas, donde ningún ciudadano fuera discriminado por sus creencias espirituales, donde la virtud cívica fuera el único criterio para la participación en la vida pública. Esta sociedad requería un nivel de madurez intelectual y moral que Spinoza creía alcanzable, pero que reconocía como un objetivo a largo plazo más que como una posibilidad inmediata. Mientras tanto, las sociedades existentes tendrían que conformarse con aproximaciones graduales a este ideal. La tolerancia religiosa, aunque fuera simplemente pragmática más que principista, representaba un avance hacia la sociedad racional que Spinoza imaginaba. La educación popular, aunque fuera limitada, aumentaría gradualmente el número de individuos capaces de pensamiento crítico. La separación de poderes, aunque fuera incompleta, reduciría las posibilidades de tiranía tanto civil como eclesiástica. Pero no estaba Spinoza siendo ingenuamente optimista sobre las capacidades humanas. ¿No demostraba la historia que las masas prefieren las certezas simples a las complejidades de la reflexión racional? Esta objeción, que resonaba en su época y sigue resonando en la nuestra, planteaba cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana y las posibilidades de progreso moral e intelectual. La respuesta spinoziana era matizada. Reconocía que la mayoría de los seres humanos, en cualquier época, funcionan principalmente a nivel de lo que él llamaba conocimiento imaginativo, basado en experiencias sensoriales inmediatas y opiniones heredadas. Pero esto no significaba que fueran incapaces de formas superiores de conocimiento, simplemente que no habían tenido oportunidades para desarrollarlas. La clave estaba en crear condiciones sociales que favorecieran este desarrollo. Libertad de expresión para que las ideas pudieran circular libremente, educación pública para que todos tuvieran acceso a los instrumentos básicos del pensamiento crítico, tolerancia religiosa para que nadie fuera perseguido por sus convicciones, prosperidad económica para que las necesidades materiales no absorbieran todas las energías humanas. ¿No era esta una agenda política extraordinariamente moderna? Muchas de las demandas que Spinoza planteaba en el siglo XVII se considerarían progresistas incluso en nuestros días. Su visión de una sociedad democrática, secular, tolerante y educada, anticipaba desarrollos que solo se realizarían parcialmente, siglos después de su muerte. Pero Spinoza no era simplemente un teórico político adelantado a su tiempo, era ante todo un filósofo moral preocupado por las condiciones de la felicidad humana. Sus propuestas políticas derivaban de su convicción de que los seres humanos solo pueden realizarse plenamente en sociedades que respeten su dignidad racional y su autonomía espiritual. Esta conexión íntima entre ética individual y filosofía política distinguía a Spinoza
tanto de los utópicos que imaginaban sociedades perfectas sin considerar las limitaciones de la naturaleza humana, como de los cínicos que justificaban la opresión apelando a la supuesta maldad innata del hombre. Su antropología filosófica era realista sin ser pesimista, esperanzadora sin ser ingenua. Los seres humanos, según Spinoza, no son naturalmente buenos ni malvados. Son seres finitos que buscan perseverar en su existencia y aumentar su poder de actuar. Este esfuerzo fundamental puede manifestarse de formas constructivas o destructivas, dependiendo de las circunstancias y la educación. La tarea de la filosofía moral y política es crear condiciones que favorezcan las manifestaciones constructivas del conatus humano. ¿No explicaba esto por qué las religiones basadas en la represión de los impulsos naturales producían tantos efectos perversos? Al declarar guerra a la naturaleza humana, estas religiones generaban precisamente los vicios que pretendían combatir: hipocresía, fanatismo, crueldad, desesperación. Una espiritualidad auténtica, por el contrario, debía partir de la aceptación amorosa de la condición humana para elevarla gradualmente hacia formas superiores de expresión. La ética espinociana no era represiva, sino transformadora. No pretendía eliminar las pasiones humanas, sino educarlas. No buscaba destruir los deseos, sino purificarlos. No intentaba aniquilar el ego, sino ampliarlo, hasta que abarcara la totalidad del cosmos. Este enfoque generaba personalidades integradas y alegres, muy diferentes de los individuos neuróticos y atormentados que a menudo producían las religiones represivas. ¿Por qué entonces las autoridades religiosas preferían los métodos represivos que generaban sufrimiento a los métodos educativos que promovían la felicidad? La respuesta spinociana era cruda, pero iluminadora, porque el sufrimiento genera dependencia, mientras que la felicidad fomenta la autonomía. Individuos atormentados por conflictos internos buscan desesperadamente salvadores externos. Individuos realizados y felices no necesitan mediadores para su relación con lo divino. Esta observación revelaba el núcleo del conflicto entre la filosofía espinociana y las religiones institucionales. No se trataba simplemente de diferencias doctrinales que pudieran resolverse mediante debate teológico. Se trataba de visiones incompatibles sobre la naturaleza del poder espiritual y su función social. Para Spinoza, el poder espiritual auténtico consistía en liberar a los individuos de sus limitaciones y dependencias. Para las instituciones religiosas, consistía en mantener y administrar esas mismas dependencias. ¿Era posible una reforma de las religiones existentes en la dirección señalada por Spinoza? ¿O requería la transformación espiritual de la humanidad una ruptura completa con las tradiciones históricas? Esta cuestión, que el filósofo holandés no resolvió definitivamente, sigue siendo relevante para quienes buscan formas más auténticas de espiritualidad en nuestro tiempo. La experiencia de los últimos 3 siglos sugiere que ambas opciones son posibles y complementarias. Dentro de las religiones tradicionales han surgido corrientes reformadoras que han incorporado, consciente o inconscientemente, elementos de la visión spinociana. Mayor énfasis en la experiencia personal de lo divino, interpretaciones menos literales de los textos sagrados, ética más centrada en el amor que en el temor. Paralelamente, han aparecido nuevas formas de espiritualidad que intentan realizar más completamente los ideales spinocianos de religiosidad racional y universal. Pero ¿no existe el peligro de que estas nuevas espiritualidades caigan en los mismos errores que Spinoza había identificado en las religiones históricas? ¿No pueden la institucionalización, la comercialización, la manipulación política corromper cualquier movimiento espiritual, por muy puro que sea en sus orígenes? Spinoza era consciente de este peligro y propuso varios antídotos. El pensamiento crítico como vacuna permanente contra el dogmatismo, la tolerancia como principio que impide la formación de ortodoxias opresivas, la educación como proceso que capacita a los individuos para evaluar por sí mismos las propuestas espirituales que se les presentan. Pero tal vez el antídoto más eficaz contra la corrupción espiritual sea el ejemplo personal del propio Spinoza. Su vida demostró que era posible mantener la integridad intelectual y moral a pesar de todas las presiones externas, que la verdadera autoridad espiritual no dependía del reconocimiento institucional,
sino de la calidad interior del individuo. No es significativo que Spinoza, rechazado por todas las iglesias de su tiempo, haya ejercido una influencia más duradera sobre la espiritualidad occidental que muchos de sus contemporáneos que gozaban de autoridad oficial. Su ejemplo sugiere que el poder espiritual auténtico tiene sus propias leyes, diferentes de las que gobiernan el poder político o económico. Esta diferencia fundamental explica por qué los métodos que las autoridades religiosas utilizaron para combatir a Spinoza, excomunión, censura, ostracismo, fueron no solo ineficaces, sino contraproducentes. Al intentar silenciar al filósofo, no hicieron más que aumentar la curiosidad por sus ideas. Al convertirlo en un paria, lo transformaron en un símbolo de libertad intelectual. Al negar su ortodoxia, pusieron en evidencia la estrechez de su propia interpretación de las tradiciones que pretendían defender. La persecución de Spinoza reveló algo importante sobre la naturaleza de la verdad espiritual. No puede ser destruida por medios externos porque su realidad es interior. Vive en las conciencias individuales que la han reconocido como auténtica. Se transmite a través de testimonios personales más que de canales institucionales. Se confirma por sus efectos transformadores sobre quienes la abrazan sinceramente. No explica esto por qué las ideas de Spinoza han sobrevivido a todos los intentos de suprimirlas y han ido ganando influencia gradualmente durante 3 siglos. Su filosofía poseía lo que él mismo había identificado como el criterio supremo de la verdad, la capacidad de iluminar la realidad y liberar las potencias humanas para formas superiores de realización. Esta capacidad liberadora de la filosofía spinoziana se manifestaba no solo en el ámbito intelectual, sino en todas las dimensiones de la existencia humana. Sus lectores reportaban transformaciones profundas en su manera de ver el mundo, de relacionarse con otros seres humanos, de enfrentar el sufrimiento y la muerte, de experimentar la alegría y el amor. ¿No era esta eficacia transformadora una confirmación empírica de las pretensiones de verdad de la filosofía spinoziana? Si las ideas del filósofo holandés producían individuos más sabios, más felices, más virtuosos, ¿no sugería esto que habían captado algo esencial sobre la naturaleza de la realidad y las condiciones del florecimiento humano? Pero Spinoza era demasiado honesto intelectualmente para reclamar infalibilidad para su sistema filosófico. Su método crítico, aplicado consistentemente, debía extenderse también a sus propias conclusiones. Lo que él ofrecía no era una nueva revelación incuestionable, sino una metodología para la investigación continua de la verdad. Esta modestia epistemológica distinguía la filosofía spinoziana tanto de los dogmatismos religiosos como de los fanatismos seculares. Spinoza no pretendía haber resuelto definitivamente todos los problemas fundamentales de la existencia humana. Simplemente creía haber encontrado mejores maneras de plantear y abordar estos problemas. ¿No era esta actitud más compatible con el espíritu científico moderno que las pretensiones de certeza absoluta que caracterizaban a las teologías tradicionales? La disposición a revisar las propias convicciones a la luz de nueva evidencia, la humildad ante la complejidad de los fenómenos estudiados, la preferencia por hipótesis verificables sobre especulaciones infalsificables, todos estos rasgos acercaban la metodología spinoziana al ideal de racionalidad que se desarrollaría posteriormente en las ciencias empíricas. Esta afinidad con el método científico ayuda a explicar por qué las ideas de Spinoza han mantenido su relevancia en una época dominada por la ciencia y la tecnología. Mientras que muchos sistemas filosóficos y teológicos premodernos han perdido credibilidad ante los descubrimientos científicos, la filosofía spinoziana ha mostrado una capacidad notable para incorporar nuevos conocimientos sin perder su coherencia fundamental. La cosmología spinoziana, con su visión de un universo infinito regido por leyes naturales universales, anticipaba desarrollos que solo se confirmarían siglos después. Su psicología, con su análisis de las emociones como manifestaciones de procesos neurológicos, prefiguraba descubrimientos de la neurociencia contemporánea. Su ética, con su énfasis en la autocomprensión como base de la transformación personal, concordaba con insights de la psicología humanística y transpersonal. ¿No sugería esta capacidad predictiva
que Spinoza había captado patrones profundos de la realidad que trascendían las limitaciones conceptuales de su época? Su genio consistía en haber intuido verdades que solo podían verificarse empíricamente, mucho después de su formulación teórica inicial. Pero tal vez el aspecto más profético de la filosofía spinoziana fuera su visión de las posibilidades evolutivas de la conciencia humana. Spinoza había descrito estados de realización espiritual, el amor intelectual hacia Dios, la beatitud racional, la libertad interior, que parecían anticipar desarrollos que la psicología transpersonal contemporánea está comenzando a estudiar científicamente. Estos estados no eran para Spinoza fantasías místicas, sino potencialidades reales de la naturaleza humana que podían actualizarse mediante métodos apropiados de desarrollo personal. Su descripción detallada de los procesos psicológicos involucrados en la transformación espiritual proporcionaba mapas conceptuales que conservan su utilidad práctica después de 3 siglos. No es notable que muchas de las técnicas que Spinoza recomendaba para el desarrollo espiritual, autoobservación, reflexión racional, cultivo de emociones positivas, contemplación de la totalidad cósmica, sean similares a las que emplean tradiciones contemplativas de diversas culturas? Esta convergencia sugiere que el filósofo holandés había redescubierto, mediante análisis puramente racional, principios universales del desarrollo de la conciencia. La síntesis spinoziana entre razón y espiritualidad, entre ciencia y sabiduría, entre libertad individual y responsabilidad cósmica, ofrece recursos conceptuales valiosos para quienes buscan formas de realización humana compatibles con los conocimientos de la ciencia moderna. Su filosofía no exige el sacrificio de la inteligencia crítica en aras de la experiencia espiritual, ni la renuncia a la dimensión sagrada de la existencia en nombre del rigor científico. ¿No es esta síntesis precisamente lo que necesita nuestro tiempo, dividido entre fundamentalismos religiosos que rechazan la ciencia y cientificismos reductores que ignoran las dimensiones espirituales de la experiencia humana? La perspectiva spinoziana trasciende esta falsa dicotomía, mostrando que la investigación racional de la realidad, llevada a sus últimas consecuencias, conduce naturalmente a formas superiores de espiritualidad. Pero la realización de esta síntesis no es automática. Requiere un trabajo paciente de integración personal que pocos individuos están dispuestos a emprender. Es más fácil refugiarse en la fe ciega o en el escepticismo absoluto que construir una visión del mundo que honre tanto las exigencias de la razón como las aspiraciones del corazón. ¿Por qué entonces la filosofía de Spinoza, a pesar de su elegancia teórica y su eficacia práctica, no ha tenido una influencia más amplia sobre la cultura occidental? Una parte de la respuesta reside en la dificultad intrínseca de su proyecto. Exige de sus adherentes un nivel de honestidad intelectual, de disciplina emocional, de valor moral que no todos poseen. La religiosidad spinoziana es exigente porque no ofrece consolaciones fáciles ni promesas ilusorias. No promete la inmortalidad personal, sino la participación en la eternidad universal. No garantiza la protección divina contra las vicisitudes de la existencia, sino la comprensión racional que permite enfrentarlas con dignidad. No asegura recompensas celestiales para las virtudes terrenales, sino la alegría intrínseca que acompaña a toda expresión auténtica de la naturaleza humana. Es sorprendente que muchas personas prefieran religiones que ofrecen más y exigen menos. La propuesta spinoziana apela a lo mejor del ser humano, su capacidad de razonamiento, su potencial de amor universal, su dignidad moral, pero presupone que estos elementos superiores están suficientemente desarrollados como para responder al llamado. Esta limitación sociológica de la filosofía spinoziana no invalida su valor intrínseco, pero explica por qué su influencia ha sido principalmente indirecta, filtrada a través de pensadores intermedios que han adaptado sus insights a audiencias menos preparadas para recibirlos en su forma pura. Cada época ha producido intérpretes de Spinoza que han traducido sus ideas al lenguaje de su tiempo, haciéndolas accesibles a círculos más amplios. ¿No es esta capacidad de generar reinterpretaciones creativas una marca de las grandes filosofías? Los sistemas de pensamiento que se agotan en su primera formulación pueden ser admirables como construcciones intelectuales,
pero carecen de la vitalidad necesaria para influir sobre el desarrollo histórico de la conciencia humana. La filosofía de Spinoza, por el contrario, ha demostrado una fecundidad interpretativa que sugiere que sus intuiciones fundamentales trascienden las limitaciones de su expresión histórica específica. Esta trascendencia de las formulaciones históricas particulares es especialmente importante en el caso de un pensador que vivió en una época cuyas categorías conceptuales diferían significativamente de las nuestras. Muchos aspectos de la filosofía espinociana que resultaban extraños o inaceptables para sus contemporáneos nos parecen ahora proféticos, mientras que otros elementos que entonces parecían evidentes nos resultan ahora problemáticos. ¿No sugiere esta selectividad histórica en la recepción de las ideas que la verdad filosófica se realiza gradualmente a través del tiempo, que cada época extrae de los grandes pensadores aquellos elementos que está preparada para asimilar? La historia de la influencia de Spinoza ilustra perfectamente este proceso. Cada siglo ha redescubierto aspectos diferentes de su obra, encontrando en ella respuestas a preguntas que el propio filósofo tal vez no había formulado explícitamente. El siglo XVIII enfatizó sus contribuciones a la crítica religiosa y la filosofía política. El XIX se concentró en su panteísmo y su determinismo. El XX exploró sus anticipaciones de la psicología profunda y la fenomenología. ¿Qué aspectos de la filosofía spinociana descubrirá el siglo XXI? ¿Qué dimensiones de su pensamiento, aún no plenamente exploradas, resultarán relevantes para los desafíos que enfrenta la humanidad contemporánea? Una posibilidad intrigante es que la crisis ecológica global haga más relevante que nunca la visión spinociana de la unidad fundamental entre humanidad y naturaleza. Su filosofía ofrece recursos conceptuales para superar el dualismo cartesiano que ha legitimado la explotación destructiva del ambiente natural, proponiendo en su lugar una comprensión de los seres humanos como partes integrales del ecosistema cósmico. No necesita urgentemente nuestro tiempo una espiritualidad que pueda inspirar respeto y cuidado por el mundo natural, sin caer en sentimentalismos anticientíficos. La religiosidad cósmica de Spinoza, con su combinación de rigor racional y amor universal, podría proporcionar fundamentos filosóficos para una ética ambiental que fuera a la vez científicamente informada y espiritualmente motivada. Otra dimensión de la filosofía spinociana que podría cobrar nueva relevancia es su análisis de los mecanismos psicológicos del fanatismo y la intolerancia. En un mundo amenazado por fundamentalismos religiosos y políticos, sus insights sobre las raíces emocionales del odio sectario conservan toda su actualidad. Su propuesta de combatir las emociones destructivas mediante la comprensión racional de sus causas podría informar estrategias más eficaces para la promoción de la tolerancia y la convivencia pacífica. No es significativo que Spinoza, habiendo experimentado personalmente la intolerancia religiosa, no respondiera con amargura, sino con un análisis lúcido de las condiciones que la generan. Su capacidad para mantener la serenidad intelectual ante la hostilidad personal, para comprender racionalmente incluso a quienes lo atacaban irracionalmente, representa un modelo de madurez emocional especialmente necesario en nuestro tiempo polarizado. La figura de Spinoza encarna una forma de heroísmo intelectual que trasciende las categorías convencionales del valor físico o moral. Su heroísmo consistía en la fidelidad inquebrantable a la verdad tal como la percibía, independientemente de las consecuencias personales o sociales. Esta fidelidad no era fanatismo, porque se basaba en la razón más que en la pasión, porque permanecía abierta a la corrección mediante nueva evidencia, porque se expresaba en amor más que en odio. ¿No representa este tipo de heroísmo intelectual una alternativa superior tanto al conformismo cobarde como al fanatismo ciego? En una época en que las presiones sociales hacia la uniformidad de pensamiento son intensas, el ejemplo de Spinoza recuerda la posibilidad y la importancia del pensamiento independiente. Su vida demuestra que la autonomía intelectual no requiere el aislamiento social, que la crítica racional no implica la destrucción nihilista, que la libertad de pensamiento puede coexistir con la responsabilidad moral. Estos equilibrios, difíciles de mantener en cualquier época, son especialmente desafiantes en la nuestra, caracterizada por comunicaciones instantáneas que amplifican tanto la sabiduría
como la estupidez. El método spinoziano para mantener estos equilibrios consistía en cultivar lo que él llamaba ecuanimidad, una disposición emocional estable que no se dejaba perturbar por las fluctuaciones del entorno social. Esta ecuanimidad no era indiferencia, sino comprensión. Entender las causas de los fenómenos humanos permite responder a ellos de manera apropiada, sin ser arrastrado por las corrientes emocionales que generan. ¿No es esta capacidad de comprensión serena precisamente lo que más falta en nuestros debates públicos contemporáneos? La polarización política y cultural que caracteriza a muchas sociedades actuales refleja una incapacidad generalizada para mantener la perspectiva racional ante temas emocionalmente cargados. El ejemplo y la metodología de Spinoza ofrecen antídotos valiosos contra esta degradación del discurso público. Pero tal vez la contribución más importante de Spinoza a nuestro tiempo sea su demostración de que la vida intelectual puede ser una forma de vida espiritual, que la búsqueda de la verdad puede ser una práctica contemplativa, que la filosofía puede ser un camino hacia la realización personal, más que simplemente un ejercicio académico. Esta integración entre vida y pensamiento, entre filosofía y espiritualidad, entre reflexión teórica y transformación personal, representa un ideal que muchos intelectuales contemporáneos han perdido de vista. La especialización académica ha tendido a fragmentar el conocimiento, separando la investigación de la sabiduría, la erudición de la realización humana. ¿No necesita urgentemente nuestra cultura una recuperación de la filosofía como forma de vida integral? El ejemplo de Spinoza sugiere que esta recuperación es posible, que el rigor intelectual puede combinarse con la profundidad espiritual, que la honestidad crítica puede coexistir con la celebración gozosa de la existencia. La síntesis spinoziana entre todas estas dimensiones, aparentemente contradictorias de la experiencia humana, no fue el resultado de un compromiso superficial, sino de una integración profunda, lograda a través de años de reflexión paciente y autodisciplina constante. Su filosofía no era un sistema abstracto construido en la torre de marfil académica, sino la destilación conceptual de una vida vivida conscientemente según principios racionales. No explica esta autenticidad existencial por qué las ideas de Spinoza han conservado su poder de inspiración durante 3 siglos. Los sistemas filosóficos puramente teóricos pueden impresionar por su elegancia lógica, pero solo aquellos que emergen de experiencias vividas auténticamente poseen la fuerza necesaria para transformar otras vidas. La filosofía spinoziana era, en su esencia más profunda, una pedagogía de la libertad, un conjunto de métodos para liberar las potencias humanas de las limitaciones que las mantenían encadenadas. Esta liberación no era meramente individual, sino cósmica. Al realizarse plenamente, cada ser humano contribuía a la autorrealización del universo mismo. Esta visión grandiosa de la dignidad y responsabilidad humana contrastaba dramáticamente con las antropologías pesimistas que dominaban la cultura de su época. Mientras las iglesias predicaban la corrupción fundamental de la naturaleza humana y los filósofos políticos enfatizaban la necesidad de reprimir los instintos destructivos, Spinoza propuso una comprensión afirmativa de la condición humana que veía en cada individuo una expresión única e irreemplazable de la creatividad cósmica. ¿No era esta confianza en las potencialidades humanas más cristiana en su espíritu que las doctrinas oficiales del cristianismo institucional? ¿No reflejaba mejor el mensaje bíblico de que los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios que las teologías que reducían esta imagen a un vestigio casi borrado por el pecado original? Aquí se revelaba una vez más la paradoja fundamental de la relación entre Spinoza y las tradiciones religiosas. El hereje excomunicado era más fiel al núcleo espiritual auténtico de estas tradiciones que muchos de sus defensores oficiales. Su crítica de las religiones históricas no era una negación de la espiritualidad, sino un llamado a formas más puras y elevadas de vida espiritual. Esta purificación espiritual que Spinoza propuso para su época sigue siendo relevante para la nuestra. Los problemas que él identificó, la instrumentalización de la religión para fines políticos, la manipulación de los miedos populares por parte de élites interesadas, la sustitución del pensamiento crítico por la obediencia ciega,
no han desaparecido. Simplemente han adoptado nuevas formas que requieren nuevas aplicaciones del método crítico spinoziano. ¿Qué habría pensado Spinoza de los televangelistas que venden milagros por dinero? ¿Cómo habría analizado los movimientos políticos que instrumentalizan símbolos religiosos para legitimar programas que contradicen los valores espirituales más fundamentales? ¿Qué estrategias habría propuesto para combatir las supersticiones contemporáneas disfrazadas de ciencia o espiritualidad? Aunque no podemos responder definitivamente a estas preguntas, podemos aplicar los principios metodológicos que Spinoza desarrolló para abordar los problemas análogos de su tiempo. Su enfoque combinaba el análisis racional de las causas con la propuesta constructiva de alternativas, la crítica de las formas degradadas con la afirmación de las posibilidades superiores, la desmitificación de las ilusiones con la apertura hacia experiencias auténticas de lo sagrado. Esta metodología equilibrada evitaba tanto el cinismo destructivo que no ofrece alternativas como el idealismo ingenuo que ignora los obstáculos reales. Spinoza era al mismo tiempo más crítico que la mayoría de sus contemporáneos respecto a las religiones existentes y más esperanzado sobre las posibilidades de transformación espiritual genuina. ¿No es precisamente esta combinación de realismo crítico y esperanza constructiva lo que necesita nuestro tiempo? Vivimos en una época de crisis espiritual profunda, cuando las formas tradicionales de religiosidad han perdido credibilidad para muchos, pero las alternativas seculares han demostrado ser insuficientes para satisfacer las aspiraciones más profundas del espíritu humano. En este contexto, la síntesis spinoziana entre razón y espiritualidad, entre crítica y afirmación, entre libertad individual y responsabilidad cósmica, ofrece recursos valiosos para quienes buscan caminos hacia formas más auténticas de realización humana. Su filosofía no proporciona respuestas definitivas a todos los problemas contemporáneos, pero ofrece métodos probados para abordar estos problemas de manera que honre tanto la inteligencia crítica como las aspiraciones espirituales más elevadas. La herencia más valiosa de Spinoza no son sus conclusiones específicas sobre temas particulares, sino su demostración de que es posible una forma de vida que integre armoniosamente todas las dimensiones de la experiencia humana. Su ejemplo personal prueba que no es necesario elegir entre la honestidad intelectual y la realización espiritual, entre el rigor racional y la alegría vital, entre la autonomía individual y la participación en una realidad que nos trasciende. ¿No es esta integración armoniosa precisamente el ideal hacia el cual tiende la evolución de la conciencia humana? Si es así, entonces Spinoza no fue simplemente un filósofo del siglo XVII, sino un precursor de formas de humanidad que tal vez solo ahora están comenzando a emerger. Su vida y obra constituyen un mapa conceptual y existencial para quienes se atreven a emprender el viaje hacia estas nuevas formas de realización humana.